Vamos a hablar ahora de dos valores que nos importan mucho respecto de una matriz, como son la traza y el determinante. Bueno, ¿a qué llamamos traza de una matriz? La traza de una matriz es el resultado de sumar los elementos de su diagonal principal. Como tenéis ahí indicado, pues para la matriz A, esa que tenéis ahí indicada, una matriz 4×4, la traza solo está definida para matrices cuadradas. Pues la traza de esa matriz será el resultado de multiplicar los elementos A y I, es decir, todos los elementos que están en una fila del mismo orden que la columna en la que están, es decir, los elementos de la diagonal principal. En este caso, como tenéis ahí indicados, lo tenéis marcado con rojo, cuál es la diagonal principal, la traza de la matriz pues será la suma de 1 más 0 más 2 más 4, como tenéis indicado. Igual a 7, pues la traza de esa matriz es 7. ¿Propiedades que cumple la traza? Bueno, pues por un lado tenemos que la traza de la matriz identidad, es decir, la matriz cuadrada de orden n que tiene ceros en todos los elementos menos en la diagonal principal, que está formada por unos, pues la traza de dicha matriz es n, el orden de la matriz. Como tiene n filas, n columnas, es decir, la diagonal principal tiene n elementos que son unos, pues la suma de esos n elementos es n. La traza de la matriz de ceros pues es 0. La matriz de ceros está compuesta por ceros en todos sus elementos, pues su diagonal suma 0. Otra propiedad que tenemos es que la traza de una matriz es igual a la traza de su traspuesta. Esto está definido para matrices cuadradas, de orden n por n. Claro, si cambiamos filas por columnas, el elemento II siempre está en la posición II, y por tanto la suma de dichos elementos se mantiene. Otra propiedad que tiene la traza es que la traza de una matriz multiplicada por un número es igual a multiplicar el número por la traza de dicha matriz. Esto se cumple también de nuevo para matrices cuadradas, como todas las propiedades que tengamos de la traza, y para cualquier para cualquier número real. Otra propiedad es que la traza de una suma de matrices es igual a la suma de las trazas. Estas dos propiedades son bastante directas de comprobar, y esta, aunque también se puede comprobar, es un poco más complicada, y lo que nos dice es que la traza de un producto de matrices es independiente del orden, es decir, la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Aunque sabemos que A por B no es igual que B por A, sus trazas sí que van a ser iguales, es decir, la suma de sus diagonales principales. Esto, claro, está siempre que sean conforme al producto A por B y B por A, sean conformes al producto por los dos lados. Además, si esto lo extendemos, como tenéis ahí indicado, la traza de un producto de tres matrices A, B y C, la traza de A, B y C es igual a la traza de B, C, A y la traza de C, A, B. Si os fijáis, ahí tiene que cumplirse el orden en el que lo tenéis indicado, es decir, A esté multiplicando a B por C, entonces podemos pasar la A al final, entonces tendríamos BC por A, que es una propiedad similar a la de arriba, teniendo en cuenta que B por C pues sería una matriz. Pero esto, para que se cumpla, tienen que estar en ese orden precisamente. Quiero decir con esto que, por ejemplo, esto no sería igual a la traza de C, B, A. La traza de A por B por C es igual a la traza de B por C por A, igual a la traza de C por A por B, pero no va a ser igual a la traza de C por B por A. El orden es muy importante en las matrices, y esta propiedad de la traza se cumple siempre que mantengamos ese orden. Respecto del determinante de una matriz, pues es otro valor muy habitual que calculamos de las matrices, y es el resultado. Está definido para una matriz de orden n y se representa como tenéis ahí indicado. El determinante de la matriz se representa como determinante de la matriz A, aquí, o también como la matriz A en valor absoluto. Y bueno, es el resultado de hacer una suma de todas las combinaciones posibles de elementos dentro de la matriz, siempre que dichas combinaciones de elementos no estén en la misma fila y en la misma columna, y cambiando los signos de dichos elementos pues dependiendo del tipo de permutación que sea. Esto es un poco complicado, es más fácil ver cómo hacemos el cálculo práctico de dichos determinantes. Hemos dicho que es el producto de todas las combinaciones posibles de elementos en los que no coincida fila y columna. Por ejemplo, en la matriz A, que tenéis ahí indicada, ¿cuáles son esas combinaciones posibles? Pues, por ejemplo, es posible multiplicar el 1 con todos los demás elementos que no estén en su fila y su columna, que una matriz 2×2 pues solo va a ser el -2. Y este 3 de aquí, pues habrá que multiplicarlo con el 1. Son los únicos productos que podemos hacer, las únicas combinaciones posibles. Y esta regla de los signos que hemos dicho antes, aquí viene a decir que en la diagonal principal el signo es positivo, y en esa antidiagonal, por llamarlo de alguna manera, pues el signo va a ser negativo. Bueno, el determinante de la matriz va a ser 1 por -2, que es este producto de aquí, y el 1 por 3, que es este producto de aquí, con los signos adecuados, ¿no? Pues en este caso el 1 por 3 hay que cambiarle el signo. Y el resultado de esto nos da -5, que va a ser el determinante de dicha matriz.
Para una matriz de orden 3×3, todos los productos posibles pues serían, por ejemplo, multiplicar ese 1 de ahí, elemento 1, 1, por el elemento 2, 2, por el elemento 3, 3. Esa es una combinación posible de elementos que no comparten ni fila ni columna, pero también, pues, por ejemplo, para multiplicar este elemento de aquí, el elemento 2, 3 de la segunda columna, tercera fila, pues podríamos multiplicarlo con el elemento 1, 2 y con el elemento 3, 1, que no comparten ninguna fila ni columna. Todos los productos posibles los tenéis ahí indicados. Los tenéis ahí indicados con sus, que no me confunda, con sus signos, con los signos correspondientes. La forma de hacer estos signos para los determinantes de 3×3 y de hacer todos los productos posibles, pues se puede hacer mediante un procedimiento que se llama la regla de Sarro. ¿Cómo hacemos la regla de Sarro? Bueno, pues para calcular el determinante de la matriz B que tenéis ahí indicado, de forma práctica, lo que hacemos es multiplicar diagonalmente, ahora veréis cómo, los elementos que hay en esa matriz para que no coincidan nunca filas por columnas, y la regla de los signos lo que nos va a decir es que las diagonales que vayan hacia abajo y hacia la derecha van a tener signo positivo al final, y las diagonales que vayan hacia arriba y hacia la derecha son de signo negativo. Por ejemplo, el primer elemento del producto, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la multiplicación de esa diagonal 1 por menos 1 por 3, que como esa diagonal va hacia abajo y hacia la derecha, pues va a ser de signo positivo, y es lo primero que tenéis aquí indicado. El segundo producto, pues esa diagonal que tenéis ahí del 1, 2, que si esa diagonal la siguiéramos y empezáramos por el otro lado, ¿no?, porque se corta a media altura, pues seguiría con el menos 1, pues 1 por 2 por menos 1, que es esto que tenéis aquí indicado. Y después la otra diagonal pues será la que empieza por arriba y sigue por el menos 2, 2, como tenéis ahí indicado. Esas tres diagonales tienen signo positivo porque van hacia la derecha y hacia abajo. Y ahora las diagonales en el sentido contrario, como tenéis ahí, la que multiplica el menos 1, 2, que esa va a tener signo negativo. Lo tenéis aquí indicado el signo negativo y es este producto de aquí. La siguiente, bueno, pues ahí tenéis indicado el menos 2 por el 1 y habría que seguir pues por el 3 que nos queda abajo, y el 1 de arriba con el 2 y con los dos doses. Bueno, hacemos todos esos productos, los sumamos con el signo que corresponde y nos da menos 11, y por tanto ese es el determinante de la matriz. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los determinantes de las matrices? Bueno, para verlos vamos a escribir, como tenéis ahí indicado, el determinante de la matriz como el determinante de la matriz de filas, porque hay propiedades relativas a las filas y a las columnas de la matriz, ¿no? Por tanto, el determinante de la matriz A pues será igual al determinante de la matriz que está formada por las filas de A, por la fila 1 hasta la fila n, y las columnas 1 hasta n. Recordamos que la matriz A es de orden n, tiene n filas y n columnas. Bueno, donde C1 y C2 son las filas de la matriz A y C1, C2 hasta Cn son sus columnas. ¿Qué es las propiedades que se cumplen para un determinante? Bueno, por un lado tenemos que el determinante de una matriz y su traspuesta son iguales. Por otro lado tenemos que si una de las filas o una de las columnas de la matriz es todo ceros, pues el valor del determinante es también de 0. Otra de las propiedades es que al cambiar dos filas o dos columnas entre sí, es decir, si podemos cambiar la fila 1 con la fila 4 o la fila 2 con la fila 6, cuando hacemos un cambio de filas el valor del determinante cambia de signo. Si hacemos un cambio de columnas pasa lo mismo. Otra de las propiedades nos dice que cuando hay dos filas iguales en un determinante, el valor del determinante va a ser de nuevo 0. Dos filas o dos columnas. Con que tengamos dos columnas similares, el valor del determinante también es 0. E iguales o proporcionales, como os viene ahí indicado. ¿Vale? Ahí veis que la segunda columna, la segunda fila sería proporcional a la primera. Bueno, pues entonces en ese caso es 0. Otra de las propiedades de los determinantes es que si multiplicamos una de las filas de la matriz por un número real, como tenéis aquí, multiplicamos la fila 1 por el número real k, el valor del determinante queda multiplicado por k. Es decir, el determinante de la matriz en la que hemos multiplicado una fila por un número, pues es igual a k veces el determinante de la matriz sin hacer esa multiplicación. Otra de las propiedades que tenemos es que el determinante de una matriz producto es igual al producto de los determinantes. Y otra propiedad que nos permite separar las matrices en dos matrices similares en las que una fila, por ejemplo en este caso la fila 2, pues la podemos separar en dos matrices que sean iguales, de forma que solo se diferencien en que una fila es una fila de la matriz original sea igual a la suma de dos filas de las matrices en las que los dividimos. Esto también pasa con las columnas. En este caso tenemos que el determinante de la matriz original es igual a la suma de los determinantes. Otra de las propiedades que tienen los determinantes es que si una fila o una columna se puede expresar como una combinación lineal del resto de filas, es decir, una fila como combinación lineal del resto de filas, o una columna se puede expresar como combinación lineal del resto de columnas, tendremos que el valor del determinante es 0, como tenéis ahí indicado. Pues por ejemplo aquí tenemos que la segunda
la segunda fila, como tenéis ahí indicado, es una combinación lineal de la primera fila, la tercera fila y la cuarta fila. Bueno, pues en ese caso sabemos que el determinante va a ser 0. Otra propiedad muy importante que vamos a utilizar mucho es que los vectores que forman las filas o las columnas, si los vectores que forman las filas o las columnas de una matriz son linealmente independientes, el determinante de dicha matriz va a ser distinto de 0. Otra de las propiedades respecto de los determinantes, y esta la vamos a utilizar para llevar a cabo un método por el que podemos calcular el propio determinante, es que el determinante de una matriz A es igual que el determinante de otra matriz A en la que una de las filas le hagamos una combinación lineal del resto de filas. Es decir, si tenemos una fila, la fila 3 por ejemplo, la matriz similar a la matriz anterior, pero en la que la fila 3 es la fila 3 original más una combinación lineal del resto de filas, va a tener el mismo determinante. Y lo mismo si hacemos la combinación lineal con las columnas. Y finalmente, otra propiedad que también nos va a ayudar al cálculo de los determinantes es que el determinante de una matriz triangular, ya sea superior o inferior, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.